Desde que encontré el diario de Luis Espinosa, no he podido dormir tranquila. Su relato sobre lo que desenterraron en Atacama no era solo una advertencia, era el eco de algo que aún sigue vivo. Las inscripciones, los sueños, las desapariciones, todo apunta a un peligro que no quedó sellado con los explosivos. Siento que cada palabra escrita por Luis era para mí, como si supiera que, tarde o temprano, alguien volvería a mirar donde no debía. Ahora entiendo. Esta historia no terminó en 1974. Está a punto de comenzar otra vez. Mi nombre es Sofía Morales. Soy estudiante de Historia en la Universidad de Valparaíso y me he pasado los últimos años buscando sentido en los fragmentos olvidados del pasado. Siempre me interesaron las historias que nadie se molestaba en contar, esas que permanecen enterradas en papeles viejos, esperando a que alguien las desentierre. Era marzo del año 2024 cuando me ofrecí como voluntaria para ayudar a catalogar documentos antiguos en una casa en proceso de demolición. La construcción, una casona del siglo XIX ubicada en un barrio alto de Valparaíso, había sido hogar de una familia prominente que desapareció del radar público hace décadas. Mi tarea consistía en revisar papeles, cartas y libros acumulados en habitaciones polvorientas antes de que fueran trasladados al archivo histórico. Fue en el desván donde todo cambió. El aire estaba cargado de humedad y la luz tenue de mi linterna apenas iluminaba el espacio repleto de cajas amontonadas y muebles olvidados. Siempre había tenido una fascinación por los desvanes, pero ese lugar, con su atmósfera opresiva y ese silencio antinatural, me puso la piel de gallina. Mientras revisaba una pila de cajas desvencijadas, mis ojos se posaron en un pequeño paquete envuelto en una tela vieja y amarillenta. Algo en la forma meticulosa en que estaba atado me llamó la atención. A diferencia del caos que lo rodeaba, esto parecía tener un propósito. Cuando desaté el nudo, encontré un diario. Era pequeño, con las tapas de cuero gastado, y junto a él había unos bocetos extraños en papeles amarillentos. Los dibujos eran perturbadores, mapas a medio terminar, símbolos que parecían inscripciones y diagramas que no reconocí. No tenía experiencia en arqueología, pero supe al instante que esto no era algo común. Abrí el diario con cuidado, y lo primero que vi fue la fecha de la primera entrada, 1974. Sentí una extraña conexión al sostenerlo, como si estuviera abriendo una ventana a un momento que nunca debió ser recordado. Y entonces leí las palabras que marcarían el inicio de una historia que no puedo dejar de contar. A mis compañeros, a mis verdugos, a quien quiera que encuentre esto, no toquen esa puerta, no despierten lo que yace en Atacama. Lo que comenzó como una excavación arqueológica terminó siendo un error que nunca debimos cometer. El miedo palpable en esas líneas me dejó paralizada. No sabía si estaba leyendo las divagaciones de un loco o la advertencia desesperada de alguien que había visto algo imposible de explicar. Llevé el diario al profesor Ramos, un especialista en historia contemporánea que dirigía el proyecto. Cuando lo vio, su reacción fue inmediata. Tomó el diario en sus manos con un cuidado reverencial, como si fuera un artefacto frágil y peligroso al mismo tiempo. «Sofía», me dijo mientras hojeaba las páginas, «esto no es solo un diario. Esto describe algo que podría cambiar la forma en que entendemos ciertos eventos de nuestro pasado. Habla de una expedición al desierto de Atacama en 1974 y, según estos relatos, lo que encontraron no pertenece a este mundo. Recuerdo salir de la oficina del profesor con una mezcla de emociones, incredulidad, curiosidad
y un miedo que no podía explicar. Esa noche, mientras releía la primera entrada, no podía quitarme de la cabeza la advertencia de Luis Espinosa. ¿Qué puerta? ¿Qué había en Atacama que no debía ser despertado? Así comenzó todo, el redescubrimiento de un secreto que llevaba décadas enterrado en el desierto más árido del mundo, y la sensación de que yo misma había abierto una caja que no debía haber tocado. No podía dejar de leer. Cada página del diario parecía abrir un capítulo oscuro y olvidado de una historia que no debería haber sido escrita. Luis Espinosa describía todo con una claridad inquietante, como si supiera que algún día sus palabras serían su único testigo. El diario comenzaba con los detalles de una expedición arqueológica en el desierto de Atacama, financiada por el gobierno chileno en el año 1974. Al principio, parecía un trabajo rutinario, investigar una anomalía geológica detectada por satélites, pero pronto las cosas se tornaron extrañas. Espinosa hablaba de una capa de roca vitrificada, algo que no debería existir en una zona con esa composición geológica. El equipo perforó hasta llegar a lo que él describió como una estructura metálica ovalada, de más de 10 metros de diámetro. La superficie era extrañamente lisa, fría al tacto y cubierta de inscripciones que no pertenecían a ningún sistema de escritura conocido. En una de sus entradas escribió: «No sé qué es esto, pero no pertenece a nosotros. Las inscripciones, es como si las miraras y algo en tu cabeza quisiera descifrarlas. No sé si es miedo o curiosidad lo que siento, pero sé que no debería estar aquí». Mientras leía, podía imaginarlo perfectamente. El equipo reunido alrededor del hallazgo, un objeto que parecía salido de un sueño o una pesadilla. Pero lo que realmente me inquietó fue la mención de los hombres que llegaron al campamento esa misma noche. Luis detallaba cómo llegaron sin previo aviso, con herramientas que parecían más propias de una operación militar que de una investigación científica. Vestían de civil, pero no respondían preguntas. Su única orden fue que nadie divulgara nada de lo que habían encontrado. El tono de Espinosa cambió en ese punto. A través de sus palabras se podía sentir su desconfianza hacia el doctor Emilio Aguirre, el líder de la expedición. Luis sospechaba que Aguirre sabía más de lo que decía, que tal vez incluso había esperado encontrar algo más que una simple anomalía geológica. Por un momento aparté la vista del diario. Mi habitación, iluminada apenas por la lámpara del escritorio, me pareció más oscura de lo habitual. Las palabras de Luis resonaban en mi mente. No pertenece a nosotros. ¿Qué era esa estructura? ¿Y por qué el gobierno estaba tan interesado en mantenerla en secreto? Volví al texto, donde Luis describía la atmósfera que comenzó a inundar el campamento. Diego, uno de los geólogos, habló de leyendas indígenas sobre hombres del cielo y puertas hacia otros mundos. Me reí para calmarlo, pero por dentro sabía que había algo extraño en todo esto. No era solo un artefacto, era algo más, algo que nunca debimos tocar. Cerré el diario por un momento, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Luis había encontrado algo enterrado, pero lo que realmente había desenterrado era el principio de una pesadilla. Las páginas siguientes del diario se volvieron más confusas, casi como si Luis Espinosa hubiera empezado a perder el control de sus pensamientos mientras escribía. Las palabras eran más frenéticas, con frases tachadas y márgenes llenos de anotaciones apresuradas. No obstante, el relato seguía siendo claro. La situación en el campamento estaba empeorando.
Luis describía cómo el equipo intentó abrir la estructura metálica con herramientas convencionales. Al principio parecía imposible. El material era resistente a todo lo que usaban contra él. Pero luego lograron perforar un pequeño orificio en su superficie, lo suficiente como para sentir un leve zumbido que salía del interior. Ese sonido, no sé cómo describirlo. No era un ruido común, era más como una vibración que se sentía en los huesos. Incluso los que estaban a metros de distancia lo sintieron. Fue en ese momento que todo empezó a cambiar. Mientras leía, podía sentir la tensión creciendo en cada línea. Luis mencionaba dolores de cabeza constantes entre los miembros del equipo, olvidos inexplicables y sueños perturbadores. Él mismo soñaba con un vasto desierto bajo un cielo oscuro, rodeado de figuras humanoides que lo observaban en silencio. Esos sueños lo seguían incluso cuando estaba despierto, hasta el punto en que no podía distinguir qué era real y qué no. Fue después de abrir la estructura cuando ocurrió lo más inquietante. Según el diario, uno de los trabajadores desapareció esa misma noche. Al día siguiente, lo encontraron a varios kilómetros del campamento, caminando sin rumbo, descalzo y murmurando frases que nadie podía entender. Cuando lo encontramos, hablaba sobre el cruce y las voces. Tenía los ojos vacíos, como si no quedara nada de él. Intenté preguntarle qué había pasado, pero solo repetía las mismas palabras. Esto no es un artefacto, es algo vivo. Me detuve un momento para procesar lo que estaba leyendo. La desesperación en las palabras de Luis era casi palpable, como si supiera que estaba narrando algo más grande que él. Pasé las páginas con cuidado, ansiosa por saber más. El siguiente tramo del diario era aún más desconcertante. Luis hablaba de sombras humanoides que aparecían en las dunas durante la noche y de susurros que provenían de la estructura. El equipo intentaba mantenerse concentrado, pero era evidente que todos estaban al borde del colapso. Una noche, escribía Luis, lograron abrir una pequeña compuerta en la estructura. Dentro encontraron un túnel descendente hecho de un material negro brillante, similar a la obsidiana, pero cálido al tacto. Nadie quería entrar, pero uno de los técnicos, un hombre llamado Víctor, se ofreció a descender con equipo de seguridad. Víctor intentó tranquilizarnos, pero podía ver el miedo en sus ojos. Bajó con cuidado y al principio todo parecía bien, pero luego escuchamos su grito. Fue un sonido tan desgarrador que me heló la sangre. La comunicación se cortó y cuando intentamos llamarlo, no hubo respuesta. Nadie se atrevió a entrar para buscarlo. Fue como si el túnel lo hubiera tragado. Cerré el diario por un momento, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué podía haber dentro de esa estructura? ¿Por qué Luis seguía describiendo esa sensación de que algo los observaba desde las sombras? Abrí el diario de nuevo. Las últimas líneas de esa entrada eran especialmente perturbadoras. Al mirar dentro del túnel sentí que algo me devolvía la mirada. No sé cómo explicarlo, pero supe en ese instante que no éramos bienvenidos. Me recosté en mi silla, incapaz de apartar la vista de las palabras de Luis. Algo en mí quería dejar de leer, pero sabía que no podía detenerme. Tenía que saber qué había pasado después. Mientras leía las siguientes páginas, el tono de las anotaciones de Luis Espinosa se volvía cada vez más oscuro. Las frases estaban escritas con más prisa, como si las hubiera plasmado en un estado de desesperación o miedo. Sentí que sus palabras comenzaban a arrastrarme a su mundo, a esas noches interminables en el desierto. Luis narraba cómo, después de la desaparición de Víctor, el campamento quedó sumido en un estado de paranoia. Nadie hablaba en voz alta
y algunos comenzaron a evitar la estructura, aunque las órdenes eran claras. El trabajo no debía detenerse. Cada noche es peor que la anterior. Hay algo ahí afuera. Lo sé porque lo he visto. Sombras humanoides que se mueven en las dunas, justo en el límite de nuestra vista. Intentamos convencer a los demás de que eran alucinaciones causadas por el estrés, pero en el fondo todos sabemos que no lo son. El relato se volvía más escalofriante a medida que avanzaba. Luis mencionaba susurros que parecían provenir del interior de la estructura, voces que nadie entendía, pero que todos podían oír. Los técnicos que intentaron grabarla se encontraron con equipos que dejaban de funcionar sin explicación. Es como si supiera lo que hacemos. Cada vez que tratamos de acercarnos más al túnel, algo ocurre. Herramientas que se rompen, grabadoras que dejan de funcionar, luces que parpadean. No sé si es casualidad o si esta cosa está viva. Una de las noches, según el diario, las inscripciones grabadas en la superficie metálica comenzaron a emitir un leve brillo azul. Era casi imperceptible, pero suficiente para llamar la atención de Luis. Aunque sentía un miedo profundo, no podía apartar la vista de los símbolos. Es hipnótico. Mirar esas inscripciones es como tratar de descifrar un sueño. Sé que no debo hacerlo, pero no puedo evitarlo. Es como si intentaran comunicarse, pero no de una forma que pueda entender. Diego me dijo que soñó con los mismos símbolos y creo que yo también lo hice. Esto no es casualidad. Esa misma noche, el diario relataba cómo el doctor Aguirre decidió enviar a otro hombre al túnel, a pesar de lo ocurrido con Víctor. El nuevo voluntario, un técnico llamado Julio, bajó equipado con más seguridad, pero con el mismo resultado. No hubo gritos esta vez, solo silencio absoluto después de que cruzó cierto punto. La comunicación se cortó y Julio no regresó. No lo vimos desaparecer, pero supimos que ya no estaba con nosotros. Aguirre insiste en que sigamos adelante, pero no puedo evitar pensar que este lugar no quiere ser explorado. Cada paso que damos parece una provocación. Luis también describía cambios extraños en las personas del equipo. Algunos comenzaron a hablar en sueños, murmurando frases que no tenían sentido. Otros desarrollaron comportamientos erráticos, como si estuvieran bajo una influencia que no podían controlar. Ayer, uno de los soldados apuntó su arma al túnel y gritó que algo iba a salir de ahí. Nadie lo contradijo. Creo que todos sentimos lo mismo, aunque no lo decimos. Esta no es una excavación, es una lucha contra algo que no entendemos. Levanté la vista del diario, sintiendo un escalofrío que me recorría la espalda. La forma en que Luis describía las noches en el campamento, la creciente locura y el miedo palpable, hacía que todo se sintiera real. Como si estuviera allí, viendo las sombras en las dunas y escuchando los susurros desde la estructura. Las últimas líneas de esta parte del diario eran las más inquietantes hasta ahora. No sé qué hicimos, pero hemos despertado algo. Anoche, mientras miraba hacia el túnel, tuve la sensación de que algo me estaba mirando de vuelta, y lo peor es que sentí que me reconocía. Me detuve a respirar. Luis no estaba narrando un descubrimiento, sino el inicio de algo que parecía demasiado grande y peligroso para entenderlo. Cerré el diario por un momento, pero sabía que no podía dejar de leer. No todavía. Las siguientes páginas del diario parecían casi vivas. Las palabras de Luis Espinosa eran más erráticas, como si estuviera escribiendo entre ráfagas de terror. Cada frase parecía teñida de una desesperación que me helaba los huesos. Luis narraba cómo el campamento, que alguna vez había estado lleno de actividad y profesionalismo, se había convertido en un caos silencioso.
Los militares que llegaron después de los primeros incidentes comenzaron a tomar el control total, aislando al equipo de arqueólogos y geólogos. Ya no somos parte de esta misión. No nos dan explicaciones, no nos permiten acercarnos a la estructura sin autorización y cada vez hay más soldados en la zona. A veces los escucho hablar en clave, pero hay algo que no pueden ocultar. Ellos también tienen miedo. Luis comenzó a notar un cambio en la estructura misma. Según el diario, las inscripciones grabadas en su superficie ya no solo emitían un leve brillo azul por las noches. Ahora el resplandor se hacía más intenso, pulsante, como si respondiera a algo. No creo que sea una máquina, es algo más, algo que parece estar despertando. Lo siento en el aire, en la forma en que todo parece detenerse cuando la estructura brilla. Incluso las noches en el desierto, que solían ser frías, ahora son sofocantes, como si algo hubiera alterado el ambiente a su alrededor. Los sueños de Luis y los demás se volvieron aún más vívidos. No eran meras pesadillas, sino visiones detalladas de cielos oscuros, ciudades destruidas y formas humanoides que flotaban entre las ruinas. Luis describía cómo despertaba cada noche empapado en sudor, con la sensación de que alguien lo observaba desde el interior del túnel. A veces creo que esas figuras en mis sueños no son proyecciones de mi mente. Siento que son reales, que están ahí, esperando. ¿Pero esperando qué? Fue entonces cuando las órdenes del campamento cambiaron de manera drástica. Según Luis, los militares comenzaron a preparar explosivos, claramente con la intención de sellar el sitio por completo. Los arqueólogos intentaron protestar, pero sus objeciones fueron ignoradas. El doctor Aguirre finalmente lo admitió. No estamos aquí para descubrir nada. Estamos aquí para contenerlo, para asegurarnos de que nunca salga a la luz. Pero siento que ya es demasiado tarde. Esto no se puede enterrar. Luis describió una última noche antes de su huida, una noche que lo marcó profundamente. Según el diario, los soldados habían instalado equipos de vigilancia alrededor del túnel, pero algo ocurrió. Las cámaras dejaron de funcionar, los generadores eléctricos fallaron y en medio de la oscuridad, algunos de los soldados comenzaron a disparar al vacío. No sé qué vieron, pero sus gritos me paralizaron. Uno de ellos corrió hacia el campamento, gritando que había algo moviéndose en el túnel, algo que no podíamos detener. Otro simplemente dejó caer su arma y comenzó a llorar. Esa noche entendí que no teníamos control sobre esto. Fue en ese momento que Luis tomó la decisión de escapar. Llevándose el diario y los bocetos de las inscripciones, huyó bajo la cobertura de la noche, dejando atrás a sus compañeros y el campamento. Me sentí como un cobarde, pero sabía que quedarme significaba morir. O algo peor. Antes de irme, miré una última vez hacia la estructura. Su resplandor azul ahora iluminaba todo el campamento y juro que vi una sombra dentro del túnel. Una sombra que me miraba como si me reconociera. Cerré el diario con las manos temblorosas. No podía imaginar el terror que Luis había sentido al enfrentarse a algo tan incomprensible. Pero lo que más me inquietaba era su insistencia en que lo que había allí no solo estaba vivo, sino que era consciente. Luis había huido para salvar su vida, pero yo no podía dejar de pensar. ¿Y si tenía razón? ¿Y si lo que encontró en Atacama no debía ser perturbado? Al pasar las páginas del diario, el relato de Luis Espinosa cambió de tono. Ya no se trataba solo del miedo que había experimentado en el campamento, sino del peso de cargar con lo que sabía. Desde el momento en que huyó del desierto, su vida nunca volvió a ser la misma. Luis narraba cómo, al abandonar el campamento, sintió una mezcla de alivio y culpa. Había dejado atrás a sus compañeros,
muchos de los cuales aún creían que podían contener lo que habían encontrado, pero él sabía que aquello no podía ser contenido. Caminé durante horas en la oscuridad, con el diario y los bocetos escondidos en mi mochila. Cada paso se sentía como una traición, pero no podía quedarme, no después de lo que vi. Miré hacia atrás solo una vez y en el horizonte vi un destello de luz. Supongo que fue la explosión con la que intentaron sellarlo, pero no creo que eso sea suficiente. Luis llegó a la ciudad más cercana 3 días después, agotado y deshidratado. Según el diario, intentó explicar lo ocurrido a las autoridades locales, pero nadie le creyó. En cambio, lo miraban como si estuviera loco. Fue entonces cuando comenzaron los primeros indicios de que no estaba a salvo. 2 hombres en trajes oscuros me esperaban en la estación de autobuses. No dijeron quiénes eran, pero me preguntaron si venía del desierto. Cuando les respondí que no sabía de qué hablaban, me dijeron que era mejor que lo olvidara todo. Sus palabras eran amables, pero sus ojos no. Luis mencionaba cómo, en las semanas siguientes, comenzó a notar que lo seguían. No podía salir a la calle sin sentir que alguien lo vigilaba. Recibió llamadas telefónicas en medio de la noche, con voces que no decían nada, solo respiraban al otro lado de la línea. Guardé el diario en un lugar seguro y quemé los bocetos originales. Solo me quedé con las copias que tracé a mano. Sabía que lo que tenía conmigo era peligroso, pero también sabía que no podía destruirlo todo. Alguien, en algún momento, tendría que saber la verdad. En otra entrada, Luis detallaba un encuentro especialmente inquietante. Había ido a un café para tratar de escribir sus pensamientos en un cuaderno nuevo, pero un extraño se sentó frente a él sin ser invitado. No dijo su nombre, pero sabía exactamente quién era yo. Me habló en un tono bajo, casi amigable. «Sabemos lo que viste», dijo, «y sabemos que no puedes callarlo, pero créeme, nadie te va a creer». Luego se levantó, dejó dinero en la mesa para pagar mi café y desapareció. Desde ese día supe que no estaba luchando contra algo humano, sino contra algo mucho más grande. Luis terminó escondiéndose en una pequeña pensión en las afueras de Santiago, lejos de su familia y amigos. Aislado, comenzó a escribir las últimas páginas del diario, lleno de advertencias para quien quiera que lo encontrara en el futuro. Si estás leyendo esto, es porque no logré mantenerme con vida. Si intentan encontrarte, no confíes en nadie. Lo que está en el desierto no es un secreto para todos. Hay quienes saben lo que realmente es y lo que puede hacer, pero no lo controlan y nunca lo controlarán. Me detuve al leer estas líneas, sintiendo un nudo en el estómago. Luis no solo había huido del desierto, había huido de algo mucho más oscuro, una red de mentiras y secretos que parecía extenderse más allá de lo que podía imaginar. Las últimas palabras de esa sección del diario me helaron la sangre. El desierto no es el problema. Nosotros lo somos. No fuimos hechos para entender lo que está enterrado ahí, y si lo despertamos, será nuestro final. Leí las últimas páginas del diario de Luis Espinosa con un nudo en la garganta. Las entradas finales estaban llenas de advertencias, escritas con una urgencia que parecía traspasar el tiempo. Sentí que, aunque habían pasado décadas, sus palabras aún buscaban proteger a alguien. Luis describía cómo, tras esconderse, comenzó a ser consumido por un miedo constante. No era solo la posibilidad de que lo encontraran, sino algo más profundo. La certeza de que lo que habían despertado en el desierto no se quedaría allí. No sé si lo que sellaron sigue bajo tierra o si ya está en movimiento, pero sé que no ha terminado. Lo siento en mis sueños, lo veo en las sombras cuando cierro los ojos. Esto no es algo que se pueda olvidar.
En sus últimos días, Luis parecía resignado. Sabía que lo que había visto no podía ser explicado, al menos no de una manera que otros pudieran entender, pero también sabía que no podía destruir el diario. Lo escribí para ti, quien quiera que seas, para que entiendas lo que encontramos y por qué no debes buscarlo. Esto no es un mapa ni una invitación, es una advertencia. Si has llegado tan lejos, aléjate, no toques esa puerta. Me quedé en silencio, con las manos temblando mientras sostenía el diario. Cerré los ojos y respiré profundamente, intentando procesar lo que había leído. Pero no importaba cuánto tratara de racionalizarlo, la sensación de inquietud permanecía. Mire los bocetos que acompañaban al diario, los mismos que habían desconcertado a Luis tantos años atrás. Los símbolos parecían casi brillar bajo la luz de mi escritorio. Por un momento, me sentí como él, atrapada entre la curiosidad y el miedo. El resto de la historia no estaba en el diario, sino en lo que había ocurrido desde que lo encontré. Cuando compartí algunos fragmentos de manera anónima con una comunidad de investigadores en línea, las respuestas no tardaron en llegar. Algunos aseguraban que los símbolos eran similares a los encontrados en sitios como las líneas de Nazca o los moais de Isla de Pascua. Otros decían que eran un lenguaje olvidado, una especie de código universal. Y luego estaban las señales. En las últimas semanas, anomalías extrañas comenzaron a reportarse en la región de Atacama. Apagones eléctricos, sismos localizados y testimonios de luces en el cielo. No podía ignorar la conexión, pero tampoco podía comprobarla. Una noche, mientras revisaba el diario por enésima vez, recibí un correo anónimo. No tenía remitente, solo un mensaje breve. Sabemos que tienes el diario. Entrégalo antes de que sea demasiado tarde. Mi primer impulso fue apagar mi computadora y cerrar todas las puertas con llave. Pero el miedo no evitó que mirara de nuevo el diario, sus páginas desgastadas y las palabras de Luis. Esto no debe ser olvidado. Por primera vez, entendí el peso de su advertencia. Luis no había escrito el diario para que lo encontraran. Lo había escrito para que nadie lo ignorara. Aún lo tengo conmigo, escondido donde nadie pueda encontrarlo fácilmente. No sé si estoy haciendo lo correcto al conservarlo, pero cada vez que pienso en destruirlo, recuerdo las palabras finales de Luis. No se trata de salvarnos, se trata de asegurarnos de que no repitamos el mismo error. Y aunque no sé si fue suficiente, sé que su advertencia todavía resuena, porque lo que sea que encontró en el desierto de Atacama no pertenece a este mundo. Y tal vez, solo tal vez, no debería estar aquí tampoco.